El amanecer del valle se abría paso entre la neblina, tiñendo el horizonte de dorado y cobre. El viento arrastraba el aroma del pasto mojado y el murmullo lejano de los gallos que saludaban el día. En ese paisaje dormido, una joven de pasos ligeros cruzaba el portón de madera que separaba el camino del mundo de los pobres, del imperio de los ricos. Su nombre era María del Rosario, y llevaba en el pecho una mezcla de miedo y esperanza. En sus manos callosas, apretaba un rosario heredado y un pañuelo viejo, único recuerdo de su madre. Detrás de esos ojos oscuros, había una historia aún sin escribir, tejida entre el silencio y la fe. La hacienda Los Laureles se levantaba al fondo del valle, rodeada de campos dorados y árboles que parecían custodiar secretos antiguos. Sus paredes blancas y sus techos de teja reflejaban el sol como un faro entre los cerros. Pero lo que más llamaba la atención no era su belleza, sino el silencio que la rodeaba. Los trabajadores decían que, al caer la tarde, se escuchaban pasos y voces sin dueño. Otros juraban que el viento repetía un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. María, sin embargo, solo veía un lugar de trabajo, una oportunidad, un respiro después de tanto luchar contra la vida. Venía de lejos, de un rancho perdido entre montes y ríos secos. Su madre había muerto joven, y su padre jamás se supo quién fue. Desde entonces, María aprendió a sobrevivir a fuerza de humildad. Lavó ropa ajena, cuidó niños, amasó pan y caminó kilómetros para ganarse el pan de cada día. Pero aquella mañana, algo distinto latía en su pecho. Tal vez era la voz de Dios, o la de su destino, llamándola hacia esa tierra desconocida. Donde el alma tiene raíz, la vida florece, recordaba las palabras de su madre. Y aunque no entendía su significado, las llevaba grabadas en el corazón. El capataz la recibió con desconfianza, como si su sola presencia alterara el orden del lugar. «Aquí no hay tiempo para soñar, muchacha», le dijo. María bajó la mirada, pero respondió con calma: «No vine a soñar, vine a servir». Esa frase, tan simple y tan limpia, resonó en el aire como una promesa. Mientras recorría el patio principal, vio los caballos blancos, los rosales alineados y la fuente de piedra que susurraba un canto antiguo. Todo parecía perfecto, pero bajo esa armonía había algo oculto, un peso invisible que se respiraba sin saber de dónde venía. Desde la ventana alta del segundo piso, don Ernesto, el dueño de la hacienda, la observaba sin decir palabra. Era un hombre de rostro curtido por los años y mirada dura, pero en el fondo de esos ojos había un cansancio viejo, el de quien carga culpas que el tiempo no ha borrado. A su lado, un joven recién llegado de la ciudad contemplaba la escena. «¿Quién es ella?», preguntó. «Una nueva trabajadora», respondió su padre sin apartar la vista. Aquel joven se llamaba Alejandro, y aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de entrelazarse con la de aquella muchacha como raíces bajo la misma tierra. Las horas pasaron lentas ese primer día. María trabajó en silencio, lavando, cocinando, aprendiendo cada rincón de la casa grande. Todo le resultaba ajeno, pero al mismo tiempo familiar, como si ya hubiera estado allí en otra vida. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de fuego, subió al mirador del establo para respirar. Desde allí vio al joven Alejandro hablando con su padre. No alcanzó a escuchar sus palabras, pero algo en su postura, en la manera en que miraba el horizonte, le recordó a alguien. Su corazón se agitó sin razón, y una sensación inexplicable le recorrió el alma, la de estar en el lugar donde el destino la esperaba. Esa noche, mientras la luna bañaba la hacienda con su luz plateada, María rezó antes de dormir. «Madre, si este es mi camino, dame fuerza para no temer», susurró. Afuera, el viento sopló entre los árboles, y la llama del quinqué tembló como si respondiera a su plegaria. En ese instante, sintió algo extraño,
una paz profunda mezclada con una sombra leve, como si el pasado la rondara sin mostrarse todavía. Hay historias que el tiempo guarda, murmuró, pero ninguna se pierde. Cerró los ojos y el sueño la envolvió con el aroma dulce del campo y el murmullo del río lejano. En los días siguientes, María comenzó a notar cosas que escapaban a lo común, retratos que parecían mirarla, una habitación cerrada con llave, un rosario colgado igual al suyo en la pared de la capilla. Todo eso le despertaba preguntas que no se atrevía a formular. Algo dentro de ella le decía que no estaba allí solo para servir, sino para descubrir. Y aunque no sabía qué, intuía que la verdad que la aguardaba en los laureles cambiaría su vida para siempre. A veces, el destino no toca la puerta, entra con los primeros rayos del amanecer y se sienta a esperar el momento justo para revelarse. El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando María del Rosario cruzaba el portón de madera de la hacienda Los Laureles. Tenía las manos ásperas y el corazón lleno de sueños sencillos: trabajar, ayudar a su madre enferma y no meterse en los asuntos de los patrones. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza nueva. Mientras los gallos cantaban, ella alzaba la mirada hacia la casa grande, esa que parecía mirar desde lo alto como un castillo de otro mundo. La joven vestía un sencillo vestido color crema, remendado con cuidado. Había aprendido que la dignidad no depende de los lujos, sino de cómo uno enfrenta el día. Al entrar al establo, acarició el cuello de un caballo alazán que parecía entender su silencio. «Buenos días, Lucero», susurró. Era su primer día como ayudante de cocina, aunque el capataz le había dicho que también debía apoyar en el jardín y la limpieza. Ella asintió sin quejarse, la humildad era su escudo. Desde la ventana alta de la casona, don Ernesto, el patrón, observaba los movimientos de los peones. Dicen que era un hombre severo, de pocas palabras, pero justo. A su lado, un joven alto, de camisa blanca y sombrero nuevo, lo escuchaba con atención. Era Alejandro, su hijo recién llegado de la ciudad después de estudiar administración. Aprenderás que en el campo no se mandan correos, se miran los ojos y se cumple la palabra, le dijo el padre, con voz firme y el alma endurecida por los años. Mientras tanto, María fregaba el piso de la cocina, tarareando una canción que su madre solía cantar cuando la vida se hacía cuesta arriba. Doña Ramona, la cocinera, la miró con ternura. «Tienes buena alma, niña. Aquí las almas buenas brillan, aunque el polvo las cubra», le dijo. María sonrió tímida, sin saber que en ese lugar su destino tomaría un rumbo que ni los sueños más grandes se atreven a imaginar. A la hora del almuerzo, Alejandro bajó al comedor. Traía aún el aire de quien no pertenece del todo a ese mundo. Los trabajadores se apartaban con respeto, pero María, sin saber quién era, le ofreció una jarra de agua fresca. «Gracias, señorita», dijo él, sorprendido por la sencillez de su gesto. Sus miradas se cruzaron apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el corazón de ambos se agitara como ramas ante el viento de agosto. Esa tarde, una tormenta repentina sacudió los campos. María corrió a guardar la ropa tendida, y el viento le arrancó el pañuelo que siempre llevaba atado al cabello. Alejandro, que estaba en el patio supervisando a los mozos, lo vio volar y lo atrapó antes de que el barro lo manchara. Cuando se lo entregó, sus manos se rozaron. «Gracias, señor», murmuró ella, bajando la mirada. «Llámame Alejandro», respondió él, con una sonrisa que rompía la distancia entre sus mundos. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo duro y miradas furtivas. María evitaba pasar frente a la casa grande, pero siempre encontraba alguna excusa para andar cerca de los jardines donde él solía caminar al atardecer. Alejandro, por su parte, buscaba cualquier motivo para acercarse a las cocinas. «Me gusta el café que preparan aquí», decía, aunque lo que realmente lo atraía era el brillo sereno en los ojos de María.
Una noche, mientras la hacienda dormía, María encontró en la despensa una vieja caja de madera con iniciales talladas, ER. Curiosa, la abrió y halló una fotografía antigua de una mujer que se parecía increíblemente a ella. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién era esa mujer? Antes de poder examinarla mejor, escuchó pasos acercarse y guardó la caja apresuradamente. Desde ese instante, supo que en los laureles había secretos que el tiempo no había querido enterrar. A la mañana siguiente, el capataz notó su distracción. ¿Te pasa algo, María? Ella negó con una sonrisa forzada. Pero el misterio la acompañaba como sombra. En la comida, observó a don Ernesto, al que todos trataban con respeto casi sagrado. Algo en su rostro le resultaba familiar, aunque no supo decir por qué. Sentía que la foto tenía algo que ver con él y con su propia historia. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Alejandro se acercó con un pequeño gesto de complicidad. ¿Te gusta este lugar?, le preguntó. María asintió. Es hermoso, pero tiene un silencio raro, como si las paredes guardaran recuerdos. Él rió suavemente. Tal vez lo que escuchas no son recuerdos, sino promesas viejas que aún esperan cumplirse. No sabían que esas palabras serían una profecía disfrazada de charla. En las noches frías, María escribía en un cuaderno de tapas desgastadas. Hablaba de su madre, de la vida sencilla y de ese sentimiento nuevo que crecía sin permiso. El corazón no pide permiso al destino, anotó una vez, sin imaginar que ese destino estaba a punto de probar su fortaleza. Mientras la luna iluminaba su rostro, el viento trajo consigo un susurro que parecía decir su nombre. En el pueblo cercano, algunos murmuraban que Los Laureles había sido escenario de una tragedia años atrás. Una mujer joven, hija de un antiguo sirviente, había desaparecido sin dejar rastro, y don Ernesto jamás volvió a hablar del tema. María escuchó la historia en el mercado y sintió un escalofrío recorrerle el alma. ¿Sería aquella mujer la de la fotografía? Su parecido era demasiado evidente para ser casualidad. Alejandro empezó a notar la tristeza en sus ojos. ¿Por qué te apagas, María?, le preguntó una tarde mientras caminaban junto al río. Ella dudó, pero al final respondió, a veces siento que no pertenezco aquí, que hay algo de mí que este lugar recuerda mejor que yo misma. Él tomó su mano. No importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde quieres ir. Esas palabras encendieron una luz en el corazón de ella, aunque el temor seguía escondido bajo su ternura. Una noche, María decidió volver a la caja escondida. Pero al llegar a la despensa, la encontró vacía. En su lugar, había una nota escrita con tinta vieja: algunas verdades duelen más que la pobreza. Su respiración se cortó. Al girar, vio en la sombra del pasillo la silueta de don Ernesto, observándola en silencio. El destino acababa de abrir la primera puerta de un secreto que cambiaría todas las vidas en Los Laureles. El amanecer llegó con un silencio distinto, pesado, como si el viento supiera algo que los hombres aún ignoraban. María no pudo dormir esa noche, la mirada fija de don Ernesto seguía grabada en su mente. En el desayuno, evitó cruzarse con él, pero sintió su presencia en cada rincón. Los Laureles ya no le parecían un lugar de trabajo, sino una casa que respiraba secretos, con paredes que parecían observar. En su pecho, el miedo y la curiosidad comenzaron una batalla muda. Doña Ramona notó su palidez mientras amasaban el pan. ¿Te pasa algo, niña?, preguntó con voz maternal. María dudó, pero al final respondió con la verdad a medias. Soñé con alguien que me miraba igual que el patrón. Ramona se persignó, inquieta. Hay cosas que no deben tocarse, María. En esta hacienda, el silencio es lo único que mantiene la paz. Sus palabras quedaron flotando,
como advertencia y refugio a la vez. María comprendió que el pasado dolía más de lo que parecía. Esa tarde, Alejandro regresó de revisar los corrales. La encontró sentada bajo un árbol, con el pañuelo entre las manos. «Te ves preocupada», dijo él, sentándose a su lado. María suspiró. «A veces pienso que esta hacienda me está diciendo algo, como si me conociera desde antes». Alejandro la miró sin entender del todo. «Quizás te recuerda a alguien». Ella bajó la mirada, recordando la foto. «O quizás soy parte de algo que no debía descubrir». Al caer la noche, el cielo se encendió con relámpagos a lo lejos. Alejandro subió a la biblioteca de la casa grande, buscando unos documentos para su padre. Entre los estantes, halló un álbum cubierto de polvo. Al abrirlo, una fotografía cayó al suelo. Era la misma mujer del retrato que María había encontrado, con el mismo vestido claro y la sonrisa que parecía la suya. Pero al reverso, un nombre escrito con caligrafía fina le heló la sangre: Elena Ramírez. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que ese apellido pertenecía a la madre de María. Recordaba haberlo oído una vez, años atrás, en conversaciones que se cortaban al verlo entrar. Guardó la foto en el bolsillo, con un presentimiento oscuro. Al bajar, vio a su padre en el despacho, fumando en silencio. «Padre, ¿quién era Elena Ramírez?», se atrevió a preguntar. Don Ernesto lo miró con una frialdad que cortaba el aire. «No vuelvas a mencionar ese nombre bajo este techo», dijo antes de levantarse y marcharse sin mirar atrás. María notó la distancia repentina en Alejandro los días siguientes. Él la miraba diferente, con mezcla de ternura y temor. Una tarde, ella lo enfrentó junto al pozo. «¿Qué te pasa? Antes me buscabas con la mirada y ahora pareces huir de mí». Alejandro bajó la voz. «Hay cosas que mi padre no quiere que se sepan, y temo que tú estés en el centro de ellas». María lo miró confundida, con el alma apretada. «¿Qué cosas?». Él no respondió. Solo apretó el puño, como si callar doliera más que hablar. En la casa grande, don Ernesto observaba desde la ventana del despacho. Sabía lo que pasaba. Cada gesto de su hijo y de aquella joven lo transportaba a un tiempo que creía enterrado. En su escritorio guardaba una carta vieja, amarillenta, con una flor seca dentro. Era la última que había recibido de Elena Ramírez, una mujer que lo amó en secreto cuando él ya era un hombre casado. Cerró los ojos, con la culpa mordiéndole el alma. Aquella joven, María, ¿sería posible que? María, ajena al peso total de la verdad, continuaba su rutina. Pero cada rincón de la hacienda parecía tenerle algo que decir. Al barrer el corredor, escuchó un golpe suave en una puerta cerrada. Era la antigua habitación del ala este, la que nadie usaba. Giró el picaporte con curiosidad, y un olor a madera vieja y perfume marchito la envolvió. En la pared, colgaba un retrato de la misma mujer de la fotografía. Debajo, una inscripción: «A Elena, la dueña del sol». El corazón de María se encogió. Sabía que esa mujer estaba unida a ella por algo más que el parecido. Esa noche, Alejandro no pudo contenerse. Fue hasta la cocina, buscando a María. La encontró lavando platos, la luz temblando sobre su rostro. «Encontré algo que debo mostrarte», dijo, extendiendo la foto. María la tomó con manos temblorosas. «Es ella, la he visto antes». Alejandro tragó saliva. Su nombre era Elena Ramírez. María lo miró en shock. Ese era el nombre de mi madre». El silencio los envolvió, mientras las velas crepitaban como si el aire también supiera la magnitud de lo revelado. María corrió a su habitación y sacó de su bolsa un rosario con iniciales grabadas: «E.R. Mi madre me lo dejó antes de morir»,
dijo entre lágrimas. Alejandro sintió que el alma se le partía. Entonces, si lo que sospecho es cierto, tú y yo, no pudo terminar la frase. María negó con la cabeza, desesperada. No, no puede ser. Afuera, los truenos rugieron como si el cielo quisiera advertirles que el amor que florece entre sombras está condenado a doler. Don Ernesto los escuchó desde el corredor. Cada palabra fue un golpe. Cerró los ojos, derrotado, con el rostro mojado por lágrimas viejas. En su pecho, el peso de la verdad se volvió insoportable. La mujer que amó en secreto, Elena, había desaparecido años atrás, dejando una hija que ahora estaba frente a él. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró, cayendo de rodillas, mientras el eco de la tormenta llenaba el silencio del alma. Al amanecer, María decidió irse. No podía enfrentar la idea de amar a alguien que, quizá, compartía su sangre. Empacó sus pocas cosas y dejó una nota: a veces el destino no se equivoca, solo nos pone a prueba. Alejandro, al encontrarla, sintió el mundo desplomarse. Salió a caballo, atravesando el campo cubierto de neblina, con la esperanza de detenerla antes de que se perdiera para siempre. La encontró en el viejo camino al pueblo, bajo un cielo que empezaba a aclarar. «No te vayas, María», gritó desde lejos. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo quedarme donde el amor es pecado». Alejandro bajó del caballo, tomó su mano y dijo con voz quebrada: «No sé cuál sea la verdad, pero te juro que lucharé por ella. Aunque tenga que enfrentar el pasado de mi propio padre». En ese instante, el sol rompió las nubes, bañando sus rostros en una luz dorada que parecía promesa. Mientras tanto, en la hacienda, don Ernesto abría el cajón del escritorio. Sacó una carta sellada, con la escritura temblorosa de una mujer. «Para mi hija, cuando sea el tiempo». Su corazón supo que el momento había llegado. El pasado, por fin, pedía justicia y redención. El eco de los laureles no guardaría silencio por mucho más tiempo. El sol se filtraba por las rendijas del despacho cuando don Ernesto desplegó la carta. Sus manos temblaban, y sus ojos, acostumbrados a leer contratos y balances, apenas podían sostener esas palabras escritas con amor y culpa. «Si estás leyendo esto, es porque ya no me queda tiempo», comenzaba la misiva. «Nuestra hija crecerá lejos de ti, pero lleva tu mirada, tu carácter y el mismo corazón terco». El viejo terrateniente sintió que el mundo se le venía abajo. Su hija, María del Rosario. El silencio de la hacienda se volvió insoportable. El viento golpeaba las ventanas como queriendo entrar a consolarlo. Don Ernesto apretó la carta contra su pecho y cayó de rodillas. «Perdóname, Elena, perdóname por no haberla buscado». En su mente, las imágenes del pasado regresaron como fantasmas: aquella mujer de mirada dulce, que se marchó una tarde de lluvia, embarazada y con el corazón roto. Había jurado olvidarla, pero el destino la había traído de vuelta en forma de una muchacha de alma pura. María, mientras tanto, caminaba por el sendero hacia el pueblo, con la maleta en una mano y el pañuelo en la otra. El cielo seguía gris, como si el día se negara a empezar sin ella en la hacienda. Cada paso pesaba más. «No sé quién soy», pensaba. «No sé si puedo amar a quien debo olvidar». Sus lágrimas se mezclaban con el polvo del camino, y el sonido lejano de los cascos de un caballo rompió el silencio. Sabía que era Alejandro. Y, aun queriendo huir, su corazón deseó verlo una vez más. Alejandro la alcanzó en el puente de piedra que cruzaba el arroyo. «María, escúchame, por favor». Ella no se volvió. «Ya es tarde, Alejandro». Pero él bajó del caballo, tomó su rostro entre las manos y dijo con el alma abierta: «Mi padre me ocultó la verdad, pero ahora sé que no eres mi hermana.
María lo miró, incrédula. ¿Cómo puedes estar seguro? Alejandro sacó un papel arrugado del bolsillo, una copia de la carta que don Ernesto acababa de leer. Tu madre te escribió esto. Y él no es tu padre. El aire se detuvo un instante. María tembló al tomar la hoja. Reconoció la letra de su madre, el aroma suave de las flores que solía guardar en su Biblia. Dice que te buscó, que quiso protegerte, que te amó hasta el final. Su voz se quebró. Alejandro asintió, con lágrimas contenidas. Mi padre cometió errores, pero no ese. Él amó a tu madre, y la dejó ir por miedo. Pero tú, María, eres fruto de esa historia, no su pecado. Entonces, el peso de la duda comenzó a disiparse, dejando espacio para una esperanza tímida pero viva. De regreso en la hacienda, don Ernesto aguardaba su regreso. La carta aún sobre el escritorio, junto al rosario de Elena. El hombre sabía que tenía que enmendar su error, aunque fuera tarde. Cuando escuchó los cascos de los caballos acercarse, salió al corredor con paso inseguro. Alejandro y María descendieron en silencio. Hija, dijo él con voz quebrada, extendiendo la mano. María no respondió. El aire estaba lleno de sentimientos contradictorios, amor, rabia, ternura y años perdidos. El anciano le entregó la carta original. Tu madre te amó más que a su propia vida. Yo la dejé ir, y con ella se fue mi alma. María la tomó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. ¿Por qué nunca me buscó?, preguntó, con la voz de una niña herida. Porque yo no se lo permití, confesó don Ernesto. Creí que ocultando la verdad protegía mi apellido, pero solo destruí mi sangre. Alejandro bajó la cabeza, avergonzado por el silencio que su familia había guardado tantos años. Esa noche, los tres cenaron juntos en una mesa donde por primera vez no hubo jerarquías. Solo seres humanos rotos intentando perdonarse. Doña Ramona los observaba desde la cocina, sonriendo entre lágrimas. El campo tiene sus maneras de unir lo que la vida separa, murmuró. María miró a don Ernesto y vio, detrás del hombre severo, al padre que el destino le había escondido. Si mi madre te amó, debe haber visto algo bueno en ti, dijo suavemente. Él asintió, con los ojos húmedos. Y ahora lo veo yo en ti. Los días siguientes trajeron calma. Alejandro ayudaba a María en las labores del campo, como si cada amanecer fuera una forma de reconstruir el alma de los laureles. Ella sembraba flores nuevas en el jardín que su madre había cuidado tiempo atrás. Mira, Lucero, decía al caballo, el viento ya no suena triste. Pero aún había algo que inquietaba a Alejandro, una vieja propiedad abandonada al norte de la hacienda, donde, según su padre, se había ocultado Elena antes de desaparecer. Tal vez allí yacía la última verdad. Una tarde, tomaron valor y cabalgaron juntos hasta aquel lugar. La casita estaba cubierta de enredaderas y polvo. En el interior, todo parecía detenido en el tiempo, una cuna vacía, un pañuelo bordado con flores, un retrato inacabado de una mujer de mirada serena. En una esquina, Alejandro halló una pequeña caja metálica. Dentro, había cartas sin enviar, todas dirigidas a don Ernesto. María las tomó con ternura. Ella nunca perdió la esperanza, susurró. Mi madre me esperó toda su vida. Al regresar a los laureles, don Ernesto los aguardaba en el portal. María se acercó y colocó las cartas sobre la mesa. Ella te perdonó hace mucho, aunque tú no lo supieras. Él asintió, incapaz de hablar. Yo también te perdono, aunque me duela. Alejandro la observó con admiración, en su humildad había más grandeza que en todos los títulos de su padre. El viejo la abrazó por primera vez, y el sonido del campo pareció detenerse para escuchar ese encuentro que cerraba una herida de décadas. Esa noche,
bajo el cielo claro, Alejandro y María se sentaron junto al pozo, donde tantas veces habían hablado de sueños imposibles. «Ahora que sabes quién eres, ¿qué harás?», preguntó él. Ella sonrió con serenidad. «Seguiré aquí. Este lugar me vio nacer en silencio, y quiero que me vea florecer en paz». Alejandro la miró con ternura. «¿Y yo, dónde me dejas?». Ella le respondió con una mirada que contenía más promesas que palabras: «Donde está el amor, aunque el destino lo pruebe». A lo lejos, don Ernesto miraba las estrellas. Por primera vez en muchos años, sintió que el aire era liviano. «Elena, nuestra hija está a salvo», murmuró al viento. Y una ráfaga suave acarició su rostro, como si el alma de aquella mujer respondiera desde el cielo. En los laureles, las luces se apagaron lentamente, y solo quedó el rumor de la esperanza en el campo. El amanecer llegó dorado y sereno, como si el cielo quisiera recompensar tanta lágrima derramada. María del Rosario salió al patio descalza, sintiendo el rocío frío en la piel. El aire tenía un perfume distinto, mezcla de tierra húmeda y esperanza. Desde el granero, los trabajadores la saludaban con respeto. Ya nadie la veía solo como una empleada, todos sabían que era hija del patrón, aunque ella seguía trabajando con las mismas manos humildes. «No quiero privilegios, solo verdad», solía decir. Don Ernesto observaba en silencio desde el balcón. Cada gesto de María le recordaba a Elena, la forma de tocar las flores, de reír bajito, de mirar el horizonte como quien busca respuestas en el viento. En su interior, el remordimiento y la ternura convivían como viejos enemigos cansados de pelear. Decidió hacer algo que nunca antes había hecho: bajar al campo, sin escoltas ni sombrero de patrón. Cuando los peones lo vieron, se hizo un silencio reverente. «Hoy no vengo a mandar, vengo a trabajar», dijo con voz firme. María se sorprendió al verlo con una pala en la mano, ayudando a sembrar los nuevos almácigos. El sol caía fuerte, pero don Ernesto no se detuvo. «Esto lo hacía con tu madre», le dijo. Ella creía que sembrar era otra forma de pedirle perdón a la tierra. María lo miró con los ojos llenos de ternura. «Entonces sembremos, padre. Que el perdón también florezca». El viejo asintió, y juntos hundieron las manos en la tierra, sellando sin palabras un lazo que el tiempo había querido negar. Alejandro los observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el orgullo y el temor. Sabía que el perdón de su padre era sincero, pero aún quedaban secretos por desenterrar. Esa noche, mientras María ordenaba los cuartos, encontró otra carta escondida en un cajón del despacho. Estaba dirigida a don Ernesto, pero no escrita por Elena, la firmaba doña Mercedes, su difunta esposa. Las primeras líneas helaron la sangre de María: «Si algún día descubres lo que hice, ojalá me perdones». El pasado no había dicho su última palabra. Con la carta en mano, María buscó a Alejandro. Juntos la leyeron bajo la luz del quinqué, el silencio cortando el aire. Doña Mercedes confesaba haber descubierto el amor de Ernesto por Elena, y en un acto de desesperación, había pagado para que la joven se marchara lejos, prometiéndole seguridad para su hija. Pero algo había salido mal: los hombres que la ayudaron jamás regresaron. María sintió un nudo en la garganta. «Mi madre no se fue, la hicieron desaparecer». Alejandro cerró los ojos, horrorizado. «Entonces alguien en esta hacienda sabe la verdad». Don Ernesto escuchó las últimas palabras desde la puerta. Su rostro se volvió piedra. «Dios mío». «Mercedes», murmuró. La culpa se transformó en furia contenida. ¿Quién estuvo implicado en esto? María lo miró con lágrimas. «Mi madre confió en ellos, y la traicionaron». El anciano se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «He vivido rodeado de mentiras que yo mismo provoqué.
Alejandro puso una mano sobre su hombro. Aún puedes hacer lo correcto, padre. Aún podemos encontrar la verdad. Esa madrugada, el sonido de un caballo despertó a la hacienda. Era don Casimiro, el antiguo capataz, regresando tras años de ausencia. Tenía el cabello blanco y la mirada cargada de recuerdos. Vine porque ya no puedo callar más, dijo al entrar al despacho. María lo miró con el alma en vilo. Casimiro se quitó el sombrero, y sus ojos se humedecieron. Fui yo quien llevó a su madre aquella noche. Me dieron dinero para dejarla en el pueblo, pero alguien me siguió. Alejandro lo enfrentó. ¿Quién? Casimiro bajó la cabeza. El hermano de doña Mercedes. Don Julio. El silencio cayó como plomo. Don Ernesto apretó los puños. Julio murió hace años, y con él la verdad. Casimiro negó. Antes de morir, me confesó que no soportó verla suplicando. Dijo que la llevó a un convento, que dejó a la niña al cuidado de una mujer humilde en el valle. María lo miró boquiabierta. Esa mujer fue mi madre adoptiva. Doña Rosa. Las lágrimas brotaron sin contención. Por primera vez, el rompecabezas del destino empezaba a encajar, pieza por pieza, entre dolor y alivio. Con el alba, don Ernesto reunió a todos los trabajadores. Hoy los Laureles tienen nueva historia que contar, anunció. Les habló de Elena, de sus errores, y de la hija que había vuelto para sanar la tierra. Esta hacienda ya no será símbolo de poder, sino de perdón. Los hombres y mujeres lo aplaudieron, algunos llorando. María, con el rostro iluminado por el sol naciente, sintió que su madre, desde el cielo, sonreía. La justicia no siempre llega con castigos, a veces llega con abrazos y nuevas semillas. Esa tarde, Alejandro la llevó al viejo roble donde solían sentarse de niños los peones con sus familias. Tu historia cambió todo aquí, le dijo. María lo miró con ternura. No fue mi historia, fue la de ellos, la de todos los que amaron sin permiso. Él sonrió. Y la de los que aún aman, pese a todo. Se quedaron en silencio, viendo cómo las hojas bailaban con el viento, como si cada una llevara una promesa al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, la hacienda respiraba paz. Las risas volvieron a las cocinas, los niños jugaban en los corrales, y los atardeceres ya no sabían a nostalgia. María caminaba cada tarde hasta el río, llevando flores blancas para su madre. Gracias por no dejarme sola, decía en voz baja. Alejandro la acompañaba, sin palabras, solo tomándole la mano, como si ese gesto bastara para decirlo todo. Cuando el sol se ocultó detrás del cerro, María se volvió hacia los Laureles y suspiró. Esta tierra nos vio llorar, pero también nos vio renacer. Alejandro la abrazó por la espalda. Y lo seguirá haciendo, mientras sigamos creyendo. El viento dorado sopló entre los maizales, y el eco del perdón se mezcló con el canto de los grillos, como un rezo antiguo que el campo nunca olvidará. El amanecer de aquel día trajo un brillo distinto sobre los Laureles. El aire olía a pan recién hecho y tierra mojada. María se levantó antes del canto del gallo, como siempre, pero esta vez lo hizo con el corazón ligero. En el espejo de agua del pozo, vio reflejado su rostro, ya no la joven asustada que llegó buscando trabajo, sino una mujer que había descubierto su verdad. María del Rosario Ramírez, se dijo en voz baja, probando su nombre completo, saboreando cada sílaba como quien encuentra su raíz después de una larga sequía. Don Ernesto la observó desde la galería. Había algo nuevo en su andar, dignidad y calma. Tu madre estaría orgullosa, le dijo, entregándole una pequeña medalla con el rostro de la Virgen. Era suya. Quiero que la tengas tú. María la tomó con las manos temblorosas. Gracias, padre. No por esto,
sino por mirarme como su hija. El viejo sonrió, con el alma apaciguada por fin. En el campo, el perdón no se dice con palabras, sino con gestos simples, compartir el pan, regar juntos la tierra, mirarse sin miedo. Esa misma tarde, el pueblo celebraba la fiesta de San Miguel, patrono de los campesinos. María y Alejandro bajaron juntos al pueblo, en una carreta adornada con flores y banderines. La gente murmuraba al verlos llegar: ahí viene la hija del patrón, dicen que era huérfana, dicen que es la que cambió los laureles. María bajó la mirada, algo incómoda, pero Alejandro le susurró: que hablen. El que siembra verdad, cosecha respeto. Y ella, por primera vez, sonrió sin miedo al que dirán. Durante la misa, el sacerdote habló del valor del perdón. No hay pecado más grande que aquel que se niega a curar, dijo. María sintió las palabras calar profundo. Cerró los ojos y rezó por su madre, por don Ernesto, por doña Mercedes, por todos los que habían sufrido en silencio. Al salir, una anciana del pueblo la tomó del brazo. Tú te pareces a Elena, la muchacha más buena que he conocido. María sintió un nudo en la garganta. Soy su hija. La anciana sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces el bien vuelve a florecer. Alejandro la llevó al río al caer la tarde. Mi padre quiere que dirijas la hacienda conmigo, le dijo con una sonrisa. Dice que nadie mejor que tú para cuidar lo que antes se manejaba con orgullo y no con alma. María lo miró sorprendida. No sé administrar números, Alejandro. Él rió. No se trata de números, sino de corazones. Tú sabes escuchar a la gente, y eso vale más que cualquier título. Ella bajó la mirada, emocionada. No sé si merezco tanto. Lo mereces todo, respondió él. Los días siguientes, María se convirtió en el alma viva de los laureles. Visitaba a los trabajadores, aprendía de sus historias, compartía con ellos el almuerzo bajo los árboles. Repartía justicia con ternura y firmeza. Aquí nadie vale más que otro, decía. Su manera de mirar inspiraba confianza, como si llevara en los ojos la bendición del cielo. Alejandro la admiraba desde el corral, convencido de que aquella mujer era el verdadero cambio que su familia necesitaba. Pero el peso del nombre no tardó en hacerse sentir. Una tarde, llegó una carta con sello oficial. El banco exigía el pago de una vieja deuda que don Ernesto había ignorado durante años. Los laureles podía perderse si no se liquidaba el monto en 3 meses. El viejo cayó enfermo del susto. No puedo más, hija, murmuró desde la cama. Esta tierra nos va a quitar lo poco que nos queda. María apretó su mano. No, padre. Esta tierra nos la dio Dios, y Él no nos la quita si seguimos de pie. Su voz sonó firme, como si llevara dentro la fuerza de 2 generaciones. Esa noche, Alejandro la encontró en el granero, escribiendo en su viejo cuaderno. ¿Qué haces?, preguntó. Cuentas, bromeó él. No, respondió ella sonriendo, planes. Le explicó que pensaba abrir la hacienda al pueblo, vender productos, hacer ferias, traer vida de nuevo a los laureles. Alejandro la miró maravillado. Eres igual que mi padre cuando soñaba con el campo, pero con el alma de tu madre. María lo miró en silencio. Entonces tal vez el destino quiso unir lo mejor de ambos. El plan comenzó al día siguiente. Los trabajadores ayudaron a reparar cercas, limpiar corrales, pintar los galpones. María organizó talleres para los jóvenes, enseñando a cuidar la tierra y amar el trabajo. La hacienda, que alguna vez fue símbolo de distancia y poder, se convirtió en punto de encuentro, en familia extendida. Las risas volvieron a sonar entre las paredes que antes guardaban secretos. Don Ernesto, desde su ventana, observaba orgulloso. Elena,
nuestra hija ha hecho lo que yo no supe hacer. Una tarde de domingo, mientras el sol caía sobre los trigales, María y Alejandro subieron al cerro que dominaba la vista de la hacienda. Desde allí, todo parecía distinto, más grande, más vivo, más puro. «Sabes», dijo ella, «mi madre me enseñó que el nombre no es lo que te da la tierra, sino lo que haces con ella». Alejandro la tomó de la mano. «Entonces, Los Laureles por fin tiene el nombre que merece». El viento dorado sopló suave, como un aplauso de los que ya no están, bendiciendo su unión silenciosa. Esa noche hubo música y risas en el patio grande. Guitarras, violines, voces que contaban historias de amor y trabajo. María bailó por primera vez en su vida, con el cabello suelto y los pies descalzos sobre el polvo. Alejandro la miró embelesado. En medio del baile, ella se detuvo, tomó aire y lo miró a los ojos. «Gracias por no rendirte conmigo». Él respondió con una sonrisa lenta. «Gracias por enseñarme a creer otra vez». La luna los cubrió con su luz, y el campo volvió a guardar silencio, como si entendiera que el amor también se siembra. El amanecer se abrió dorado sobre los trigales, extendiendo su luz sobre los laureles como una bendición. María caminaba entre las espigas, con el aire tibio jugando en su cabello suelto. A cada paso, recordaba las palabras de su madre: la tierra no pertenece al que la compra, sino al que la entiende. Ahora comprendía su significado. La hacienda, una vez símbolo de poder, era ahora un refugio de esperanza. Las manos que antes obedecían, ahora construían con orgullo. Y María, con su bondad firme, se había convertido en su alma. Alejandro se unió a ella con una sonrisa cansada. «Nunca vi el campo tan vivo», dijo, mirando los surcos ordenados. «Es tu mérito». Ella negó suavemente. «No. Es de todos. El amor no crece en soledad». Caminaban en silencio, escuchando el canto de los grillos que aún resistían la madrugada. Había algo distinto en el aire, una calma que no era quietud, sino paz nacida del trabajo y del perdón. En el horizonte, el sol nacía lento, como si temiera interrumpir aquel instante perfecto. Pero la vida en el campo siempre trae pruebas nuevas. Esa semana, las lluvias se retrasaron. Las nubes pasaban sin dejar una sola gota, y los trabajadores empezaban a inquietarse. El trigo, recién sembrado, necesitaba agua o moriría antes de florecer. María reunió a todos bajo el gran roble. «No vamos a rendirnos. Esta tierra nos dio su perdón, y ahora debemos confiar en ella». Alejandro la miró, conmovido. «¿Y si la lluvia no llega?». Ella levantó el rostro al cielo. «Llegará. A veces Dios solo quiere ver si aún creemos». Don Ernesto, ya recuperado, escuchaba desde su silla junto al corredor. Miraba a su hija y pensaba en cómo el destino le había devuelto más de lo que le quitó. «Elena estaría orgullosa de ti, hija», murmuró. Aquella noche, rezó frente al altar familiar por la primera vez en años. El sonido de las velas al arder era el mismo de la esperanza encendida. «Si alguna vez fallé, Señor, dame la oportunidad de proteger lo que aún me queda». Afuera, el viento comenzaba a girar, trayendo el aroma lejano de tormenta. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes pesadas. Los trabajadores corrieron a cubrir las herramientas, y María, de pie junto al campo, sintió las primeras gotas tocar su rostro. Cerró los ojos y dejó que la lluvia la empapara, como una bendición caída del cielo. Alejandro llegó corriendo hacia ella, riendo bajo el aguacero. «Te lo dije», gritó. María levantó los brazos al cielo. «El trigo vivirá». En ese instante, todo el campo pareció respirar. El agua golpeaba la tierra como si cada gota contara una historia de fe.
Durante horas, la hacienda se llenó del sonido de la lluvia. Las acequias se desbordaron, los árboles temblaban de alegría, y hasta los animales parecían celebrar. En el granero, los trabajadores compartían café caliente y risas. María tiene buena mano, decía uno. No, respondía otro, tiene buen corazón. Alejandro los escuchaba, sonriendo en silencio. Sabía que el verdadero cambio no había sido en la tierra, sino en las almas que la habitaban. Los Laureles era ahora una familia grande, unida por la fe y el trabajo. Cuando la tormenta amainó, el campo estaba cubierto de charcos que reflejaban el cielo. María caminó descalza sobre la tierra húmeda, mirando cómo el agua se infiltraba entre las raíces. Mira, Alejandro, dijo con voz baja, cada semilla es una promesa, si le das tiempo, florece. Él la observó en silencio, con el corazón encogido de ternura. Esa promesa eres tú, María. Tú floreciste en el suelo donde todos creímos que ya nada podía crecer. Ella sonrió. No fui yo, fue la fe. Esa noche, la hacienda se llenó de música. Los trabajadores improvisaron una pequeña celebración, agradeciendo por la lluvia. Don Ernesto, aunque débil, bajó para unirse a ellos. Al verlo, todos se pusieron de pie. Hoy no hay patrón ni peones, dijo María. Hoy todos somos hijos de la misma tierra. El viejo la miró con orgullo, y por primera vez, bailó con su hija bajo la luna. Alejandro los observaba, sintiendo que asistía al cierre de un círculo que había tardado toda una vida en completarse. Días después, las espigas comenzaron a brotar. Doradas, firmes, erguidas al viento. Los Laureles volvió a vestirse de oro. María recorría los campos cada tarde, tocando el trigo como si acariciara un recuerdo. Cada espiga es una historia salvada, decía. Alejandro, desde el establo, la miraba con devoción. Sabía que el amor que los unía era distinto, no nacía del deseo, sino del respeto y la entrega. El amor verdadero, pensó, es como el trigo, humilde, pero eterno. Pero el destino no deja de probar a quienes bendice. Una tarde, un incendio estalló en el galpón del sur. Las llamas se alzaron con furia, alimentadas por el viento. Alejandro corrió con los peones, mientras María organizaba a las mujeres para salvar los animales. Don Ernesto gritaba órdenes desde el balcón, impotente ante el fuego. El cielo se tiñó de rojo. Durante horas, lucharon sin descanso. El humo les cortaba la respiración, pero nadie se rindió. Finalmente, con cubetas, mantas y fe, lograron apagar las últimas brasas. El fuego destruyó parte del trigo, pero no su esperanza. María cayó de rodillas en medio del campo ennegrecido, llorando de cansancio. Alejandro se arrodilló a su lado, cubierto de hollín. Lo perderemos todo, susurró ella. Él tomó su rostro entre las manos. No. Perderíamos si dejáramos de creer. En ese momento, una espiga sobreviviente se mecía en medio del humo, iluminada por la luna. María la observó, sonrió y dijo, mientras quede una, habrá cosecha. Y así fue. El campo, una vez más, resistió. Días después, cuando el sol volvió a dorar los campos, don Ernesto reunió a todos. Hoy entiendo lo que significa un milagro, dijo con voz emocionada. No es que la tierra no arda, sino que vuelve a florecer. María y Alejandro se tomaron de la mano. Habían pasado por fuego y agua, pero la fe seguía intacta. Esta hacienda ya no nos pertenece, dijo María, pertenece a todos los que la aman. Y el viento, como testigo, sopló entre los trigales, llevando el eco de esas palabras hacia los cerros lejanos. Esa tarde, el cielo se tiñó de naranja y vino, y el campo olía a humo y esperanza. María cerró los ojos y susurró, Madre, todo está bien.
Alejandro la abrazó en silencio, sabiendo que el amor más grande no necesita promesas, solo presencia. En los laureles, las sombras del pasado por fin se habían convertido en luz. El amanecer trajo un silencio distinto, casi sagrado. La tierra olía a ceniza, pero también a renacimiento. María del Rosario despertó antes que nadie y salió al patio. El rocío brillaba como si el cielo hubiera derramado lágrimas de esperanza. Caminó hasta el árbol grande, donde solía rezar de niña junto a su madre adoptiva. Allí, con el corazón apretado, encendió una vela. Por ti, mamá Elena, y por todos los que aún me acompañan sin estar. El viento sopló suave, y por un instante, creyó escuchar una voz lejana responderle: «Sigue, hija. La tierra ya te reconoce». En la hacienda, los días volvieron a su ritmo pausado. Los trabajadores reconstruían lo perdido tras el incendio. Cada martillazo era una oración de gratitud. Alejandro dirigía a los hombres con energía, pero su mirada se detenía siempre en María, como si buscara en ella la razón de su fuerza. Don Ernesto, aunque envejecido, participaba desde su silla, dictando consejos con voz firme. «La hacienda tiene alma nueva», decía, «y esa alma es ella». Los laureles parecía haber recuperado su voz, esa que por años había callado entre secretos y culpas. Una tarde, llegó al portón una carreta polvorienta. En ella viajaba una monja de rostro sereno y cabello blanco, acompañada por una joven del convento cercano. «Buscamos a María del Rosario Ramírez», dijo la religiosa con una sonrisa. María salió al encuentro, confundida. «Soy yo, hermana, ¿qué ocurre?». La monja le entregó una pequeña caja de madera. «Tu madre, Elena, nos dejó esto antes de morir. Dijo que cuando su hija encontrara su verdad, debía volver a sus manos». María la tomó con emoción, como si el tiempo se detuviera entre sus dedos. Con todos reunidos en el comedor, abrió la caja. Dentro había una carta y una medalla antigua con forma de espiga. La carta comenzaba así: «Si lees esto, hija mía, es porque la verdad te encontró. No llores por lo que te faltó, la vida siempre te dio lo que necesitabas». Las lágrimas corrieron sin permiso. Alejandro la abrazó en silencio. Don Ernesto miraba aquella medalla como quien contempla un milagro. «Esa espiga era su símbolo de esperanza», susurró. La emoción era tan grande que nadie se atrevió a romper el silencio. María continuó leyendo con voz temblorosa: «Ama sin miedo, hija. El amor verdadero no destruye, construye. No juzgues al destino, él solo obedece a Dios». Al terminar, cerró los ojos y respiró hondo. «Mi madre no murió triste», dijo. «Murió en paz». Don Ernesto tomó su mano. «Y ahora tú nos das esa paz que nos faltaba». Alejandro, sin decir palabra, tomó la medalla y se la colocó al cuello. «Para que nunca olvides de dónde vienes, ni hacia dónde vas». María sonrió, y por primera vez, su sonrisa no tenía sombra. Esa noche, la hacienda entera encendió velas en memoria de Elena. Los trabajadores, alineados frente al granero, rezaban con respeto. El viento soplaba entre los trigales, y las llamas de las velas danzaban al compás del murmullo del campo. María, con la mirada al cielo, sintió una presencia dulce a su lado. «Gracias por guiarme, madre». Alejandro la abrazó. Ella no se fue. Solo cambió de forma. Don Ernesto se secó una lágrima, murmurando: «El amor no muere, solo cambia de casa». Al día siguiente, el amanecer pareció más luminoso que nunca. Los pájaros cantaban, los caballos relinchaban felices, y la tierra despedía un aroma nuevo. María y Alejandro se acercaron al campo de trigo que había sobrevivido al fuego. Las espigas se mecían suaves, doradas como el sol. «Es como si nos hablara»,
dijo él. Nos dice que todo lo que amamos renace. Ella sonrió. Y que lo que sembramos con fe, nunca muere. En silencio, ambos se tomaron de la mano y se quedaron allí, escuchando el murmullo dorado del viento. Los laureles volvió a florecer de una manera distinta, no solo en sus campos, sino en sus corazones. Los jornaleros trabajaban cantando, las cocinas olían a pan recién hecho, y cada día terminaba con risas en el patio. Don Ernesto, aunque cansado, caminaba más ligero. A veces se detenía a mirar el horizonte y su alma se llenaba de gratitud. Qué injusto es el tiempo, decía, pero qué sabio es el perdón. María lo abrazaba, y en ese abrazo se fundían los años perdidos y los que aún quedaban por vivir. Una tarde, mientras revisaba los libros de la hacienda, Alejandro encontró entre las páginas un poema escrito por su padre. Decía: el amor que se siembra en el silencio florece donde menos se espera. Se lo llevó a María, que lo leyó en voz alta, emocionada. Tal vez este lugar fue siempre un campo de almas, reflexionó ella. Alejandro la miró con ternura. Y tú eres su cosecha más hermosa. Ella rió bajito. No digas eso, que el viento lo repite. Que lo repita, respondió él, para que nunca se olvide. Esa noche, el cielo se encendió con miles de estrellas. María, sentada en el pórtico, escribía en su cuaderno: no hay fuego que queme la fe, ni agua que apague el amor verdadero. Cerró el cuaderno y lo guardó junto a la carta de su madre. En ese momento, Alejandro se acercó con una manta y la cubrió con cuidado. ¿En qué piensas? Ella sonrió. En que la vida no nos quitó nada, solo nos dio otra forma de encontrarnos. Él la miró en silencio, sabiendo que esas palabras eran verdad pura, tejida con el hilo del destino. Al amanecer siguiente, un arco iris cruzó el cielo sobre los laureles. María lo vio desde el campo y se llevó una mano al pecho. Es ella, susurró. Alejandro se acercó, comprendiendo sin preguntar. El alma de tu madre vuelve cada vez que la tierra florece. María asintió. Y mientras siga creyendo, nunca se irá. En los campos dorados, el viento sopló con fuerza, levantando las semillas nuevas. Era el alma del pasado regresando, no para doler, sino para bendecir lo que por fin había encontrado paz. El amanecer llegó tibio y claro, derramando luz sobre los campos recién verdes. María del Rosario despertó con el canto de los gallos y el murmullo de las acequias. En la distancia, los laureles respiraba vida. Los trigales crecían erguidos, los caballos relinchaban alegres, y el aire traía un perfume de flores nuevas. Era como si la tierra, agradecida, devolviera en frutos lo que antes se pagó con lágrimas. María sonrió al mirar por la ventana. El alma de esta hacienda está viva otra vez, susurró. Alejandro la esperaba en el corredor con 2 tazas de café. Hoy es un gran día, dijo, mientras el vapor se mezclaba con la bruma. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque hoy se cumple 1 año desde que llegaste. María lo miró sorprendida. ¿1 año ya? Parece toda una vida. Alejandro asintió. En 1 año cambiaste más que el tiempo en 20. Ella bajó la mirada, sonriendo con humildad. Yo no cambié, solo recordé quién era. Y juntos bebieron el café mirando el amanecer, sin prisa, saboreando el silencio bueno que deja la paz. Don Ernesto observaba a los dos desde la galería, con el bastón apoyado en las rodillas. La brisa movía su cabello gris y su mirada se perdía entre los surcos del campo. Dios me dio más de lo que merecía, murmuró. En su mesa había una libreta nueva donde escribía cartas que nunca enviaría, cartas a su amada Elena. En una de ellas anotó: tu hija es el milagro que no supe pedir. Ella devolvió el alma a esta tierra, y a mí. Luego cerró el cuaderno,
con una sonrisa cansada pero agradecida. Por fin, su alma también había hallado reposo. Esa tarde, el pueblo organizó una feria en honor a los laureles. María, junto a Alejandro y los trabajadores, montaron un puesto con frutas, pan y dulces caseros. La gente se acercaba curiosa, admirando la nueva vida de la hacienda. ¿De verdad aquí trabajaban en silencio antes?, preguntó una mujer. María asintió. El silencio también enseña, señora. Pero el amor enseña mejor. Las risas se mezclaban con la música del acordeón y el murmullo del río. Los niños corrían, los ancianos contaban historias, y todos sentían que algo sagrado había renacido en aquel lugar. Entre la multitud, un hombre viejo se acercó con paso lento. Llevaba un sombrero raído y una cruz de madera al cuello. «Busco a María del Rosario Ramírez», dijo con voz temblorosa. Ella se volvió. «Soy yo». El anciano la miró con emoción. «Yo conocí a tu madre. Fui quien la ayudó a llegar al convento aquella noche. Ella me habló de ti, de la niña que algún día devolvería la fe a los corazones cansados». María sintió las lágrimas brotar sin poder contenerlas. ¿Dijo eso? El hombre asintió. Sí. Y tenía razón. De regreso a la hacienda, el cielo se pintaba de tonos anaranjados. Alejandro y María caminaban en silencio, tomados de la mano. «Tu madre siempre supo que ibas a volver aquí», dijo él. «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella. «Porque dejó semillas de trigo junto al altar del convento. Las mismas que ahora crecen en nuestros campos». María sonrió. «Entonces este trigo es su legado». Alejandro la miró con ternura. «Y tú eres su voz». En ese instante, el viento sopló entre los maizales, como si el alma de Elena respondiera desde algún rincón del cielo. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, los trabajadores se reunieron alrededor de una fogata. María les agradeció por no haber abandonado la hacienda cuando el fuego y la deuda amenazaban con destruirlo todo. «Los laureles no es mío ni de nadie», dijo. «Es de quien cree en la tierra y en el bien». Don Ernesto levantó su taza de vino y brindó. «Por los que aman sin miedo». Alejandro añadió, «y por los que siembran esperanza». Las risas, los cantos y las historias duraron hasta que el amanecer los encontró dormidos junto al fuego. Con el paso de las semanas, la cosecha fue abundante. Los carros llenos de trigo cruzaban los portones como caravanas de oro. El pueblo entero ayudó en la recolección. María, con el pañuelo al cuello y la piel dorada por el sol, lideraba con alegría. «Cuiden cada espiga, que en cada una hay una historia», gritaba. Alejandro la observaba, admirado por la fuerza que irradiaba. «Eres el alma de este lugar», le dijo una vez. Ella sonrió. «No, Alejandro. Solo soy su latido». Don Ernesto, sentado bajo el gran roble, veía pasar los carros y las risas. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo al capataz. «La tierra devolviendo amor». Casimiro, el viejo sirviente, respondió con una sonrisa. «A veces Dios tarda, patrón, pero siempre llega». El anciano asintió. «Sí, llega en forma de hija, de nieto o de lluvia». Luego levantó la mirada al cielo, agradecido por la oportunidad de ver su historia sanar ante sus ojos. Al caer la tarde, María llevó un ramo de trigo fresco al altar de su madre. «Misión cumplida», susurró. Alejandro, detrás de ella, le colocó una mano en el hombro. «Tu madre no solo te dio la vida, te dio propósito». María asintió. «Y tú me diste valor». Los laureles se extendía a sus pies, dorado y vivo, lleno de risas y de futuro. En el aire, flotaba una sensación de paz que solo conocen los que aprendieron a perdonar.
Esa noche, mientras todos dormían, María salió al patio y miró hacia el horizonte. Las luciérnagas danzaban entre los árboles y el canto lejano de los grillos llenaba el silencio. «Madre, este es nuestro hogar», dijo con voz baja. «Aquí renació tu historia». El viento sopló suave, levantando una espiga que cayó a sus pies. María la recogió y la guardó junto a su medalla. Donde nace la esperanza, el alma nunca muere. Y así, entre los susurros del campo, el amor volvió a sembrar eternidad en la tierra bendita de los laureles. El verano llegó lento, con cielos de azul profundo y tardes que parecían eternas. María del Rosario caminaba cada mañana por los senderos del campo, sintiendo el calor dorado del sol sobre la piel. Las cigarras cantaban sin descanso y el viento movía las espigas maduras como un mar de oro. Los laureles estaban en su máximo esplendor. Los árboles daban sombra a los niños que jugaban, los establos olían a heno fresco, y la vida fluía sin prisa. Parecía que el tiempo, agradecido, había decidido detenerse un poco para dejarla disfrutar de la paz conquistada. Don Ernesto, sin embargo, comenzaba a debilitarse. Las caminatas le pesaban, y su voz sonaba más pausada. María lo acompañaba cada tarde bajo el gran roble. «No me duele irme, hija», decía con ternura. «Me duele no haberte visto crecer». Ella apretaba su mano, con los ojos húmedos. «Pero me estás viendo ahora, padre. Y eso basta». El viejo sonreía. «Sí, me basta. Tu madre estaría feliz de ver lo que hiciste con esta tierra. Lograste lo que ni yo ni ella pudimos, convertir el dolor en cosecha». María bajaba la mirada, con humildad. «Solo seguí el amor que ustedes sembraron». Alejandro se esforzaba por mantener la hacienda al día. Las faenas del campo eran intensas bajo el sol de verano. María lo ayudaba en todo, revisaban cuentas, supervisaban los establos, organizaban ferias. Pero entre todo el trabajo, algo más crecía silencioso, un amor sereno, maduro, sin promesas vacías. Una tarde, mientras regaban el jardín, Alejandro rompió el silencio. «María, no sé si la vida me dará muchos caminos, pero donde tú estés, ahí quiero quedarme». Ella sonrió, sin girarse. «Entonces el camino ya está hecho». Esa noche, don Ernesto llamó a ambos a su habitación. Tenía los ojos cansados, pero una calma luminosa lo envolvía. Sobre la mesa, había un sobresellado y una llave. «Esta hacienda ahora es de ustedes», dijo. «No como herencia, sino como misión. Prométeme que Los Laureles seguirá siendo casa de humildad, no de orgullo». María tomó su mano. «Se lo prometo». Alejandro añadió: «Cuidaremos esta tierra como usted cuidó su fe». El anciano sonrió, y una lágrima resbaló por su mejilla. «Entonces puedo descansar tranquilo». Al amanecer siguiente, el cielo amaneció rosado, y un silencio distinto cubría la hacienda. María entró al cuarto de su padre y lo encontró dormido, con el rosario entre los dedos y una sonrisa leve en los labios. «Descansa, viejo roble», susurró. Alejandro la abrazó en silencio. Nadie lloró con gritos ni lamentos, lloraron en paz, sabiendo que don Ernesto se había ido donde florecen los que cumplieron su propósito. Esa tarde, el pueblo entero subió a despedirlo. Las campanas repicaron lento, y el viento llevó el sonido hasta los trigales, como un adiós bendito. Los días siguientes fueron extraños. El silencio del despacho, el olor a tabaco que aún flotaba en el aire, la silla vacía en el comedor. María lo sentía en cada rincón, pero no con tristeza, sino con gratitud. «Él no se fue», decía, «solo cambió de horizonte». Alejandro asintió. «Y nos dejó su fuerza». Los trabajadores también lo honraron, sembraron un árbol en su nombre, justo frente al campo principal.
Para que su sombra nos proteja siempre, dijo Casimiro, con voz emocionada. Así, los laureles ganaba una raíz más profunda. Con el paso de las semanas, el verano siguió su curso. Los días eran largos y tibios, llenos de risas y trabajo. María retomó su cuaderno de tapas desgastadas y comenzó a escribir lo vivido. Para que el viento no se lleve la memoria, explicó a Alejandro. En sus páginas, mezclaba amor, fe y tierra, como quien mezcla harina y agua para hacer pan. Estas historias son nuestra herencia, decía. Alejandro la observaba, convencido de que el alma de los laureles no estaba en los muros, sino en esas palabras escritas con corazón. Una tarde, mientras el sol caía, Alejandro y María subieron al cerro desde donde podían verse todos los campos. «Mira», dijo él, señalando el horizonte. «El trigo se mueve como si saludara». María sonrió. «Es mi padre, diciéndonos que está en paz». El viento soplaba suave, cálido, como una caricia invisible. Alejandro se quitó el sombrero. «Entonces, prometo cuidarte como él cuidó esta tierra». Ella lo miró largo rato, con ternura profunda. «Y yo prometo cuidarte a ti, como mi madre cuidó mis sueños». Con el tiempo, el amor entre ellos floreció sin alardes. No hubo grandes declaraciones ni fiestas, solo una unión bendecida por la vida sencilla. Los trabajadores los llamaban los nuevos guardianes de los laureles. En el pueblo, todos hablaban de la joven que transformó la hacienda con humildad y fe. Y cada vez que María cruzaba el portón, sentía que su madre y su padre la acompañaban, invisibles, pero presentes en cada soplo de viento, en cada espiga dorada que bailaba bajo el sol. Una tarde de finales de verano, María se detuvo junto al río, mirando el reflejo del cielo. «Todo empezó con un secreto y termina con amor», murmuró. Alejandro, a su lado, tomó su mano. «Y el amor, María, nunca termina». En el horizonte, las nubes se encendieron de rojo y oro, como si el cielo mismo quisiera escribir su bendición sobre los laureles. Allí, donde el pasado dolió y floreció, nació también el futuro. El otoño llegó a los laureles con un aire suave y dorado. Las hojas de los álamos caían despacio, cubriendo los caminos de un manto ocre. María del Rosario despertaba cada día con gratitud. Habían pasado meses desde la partida de don Ernesto, y aunque la casa seguía teniendo su sombra, ahora esa sombra era abrigo, no dolor. Cada rincón guardaba su voz, cada ventana su mirada. El amor no se va, pensaba ella, solo cambia de forma, como el sol que se esconde, pero nunca deja de alumbrar. Alejandro, a su lado, trabajaba desde el alba hasta el anochecer. Habían aprendido a leer el cielo, a prever las lluvias y a entender el silencio del campo. La hacienda prosperaba, pero lo que más los enorgullecía era otra cosa, la unión de la gente. Los peones, sus familias, los niños que crecían jugando entre espigas. «Esto ya no es una hacienda», decía María, «es un hogar grande, donde todos tienen nombre». Alejandro la miraba en silencio, sabiendo que en su corazón humilde estaba la verdadera nobleza. Cada tarde, María caminaba hasta el roble donde descansaban las cenizas de su padre. Llevaba flores frescas y le hablaba en voz baja. «Hoy vino una nueva familia a trabajar con nosotros, padre. Dicen que su tierra se secó y que no tenían a dónde ir. Les dimos casa. Sé que te gustaría». El viento soplaba entre las ramas, como si respondiera. «Sí, hija, eso haría». Ella sonreía, y cada visita se volvía oración y promesa. La tierra, por fin, no dolía, sanaba. El pueblo también cambió. Gracias a María, se crearon escuelas rurales, y las mujeres comenzaron a vender sus productos en el mercado. Alejandro ayudaba con los transportes y el ganado, y juntos se convirtieron en ejemplo de trabajo justo.
No heredamos riquezas, María, decía él una tarde, heredamos responsabilidades. Ella respondió sin mirar, mientras tejía un mantel de lino, y las cumplimos con amor, que vale más que el oro. En la sencillez de esas palabras estaba la sabiduría que el campo enseña, lo que se cuida con fe, florece. Un día, María recibió una carta con sello de la ciudad. Era de un editor que había leído su cuaderno de historias rurales, enviado por uno de los maestros del pueblo. Queremos publicar sus escritos, señora Ramírez. Su forma de contar la vida en el campo tiene alma. Ella se quedó en silencio, temblando de emoción. Alejandro la abrazó, riendo. ¿Ves? Te lo dije. Tus palabras tenían que llegar más lejos. María lo miró con ternura. No son mis palabras, Alejandro. Son las voces del campo. Yo solo las escribo. La noticia corrió por el pueblo. Todos se sentían parte de ese logro, porque cada historia hablaba de ellos, de los jornaleros, de los niños, de las mujeres que tejían esperanzas al calor del fogón. En la presentación del libro, meses después, María leyó un fragmento: la vida en el campo no se mide en años, sino en estaciones del alma. Cada cosecha trae una enseñanza, y cada semilla, una oración. El público aplaudió de pie. Entre las sombras del teatro, ella juró sentir la presencia de su madre, sonriendo desde algún lugar donde no existen distancias. El tiempo siguió su curso. Alejandro y María se casaron una mañana sencilla, bajo el gran roble que había visto nacer tantas historias. No hubo lujo, ni fiesta, solo la bendición del viento y las manos de la gente que los amaba. Prometo amarte como se ama la tierra, con paciencia y sin condiciones, dijo él. Y yo prometo esperarte como el trigo espera la lluvia, respondió ella. El sacerdote los unió con palabras simples, y el eco de los aplausos se mezcló con el canto de los pájaros. Los laureles se llenó de vida. Los años pasaron y los hijos de María y Alejandro crecieron jugando entre los corrales. Aprendieron a respetar la tierra, a agradecer antes de pedir, y a trabajar sin olvidar de dónde venían. María les enseñó la historia de sus abuelos como quien enseña una oración. Todo lo que ven, les decía, floreció porque alguien decidió perdonar. Alejandro los miraba y pensaba que, en aquel rincón del mundo, el amor había echado raíces profundas. Un atardecer, muchos años después, María se sentó frente al campo de trigo ya maduro. Las espigas se movían suaves, iluminadas por la luz dorada. Tomó entre las manos la medalla de su madre y el rosario de su padre. Gracias, murmuró. Por enseñarme que la vida no siempre es justa, pero siempre tiene sentido. En el aire, un olor a pan recién hecho llegaba desde la cocina, y el sonido del río parecía cantar una vieja canción de cuna. María cerró los ojos, sintiendo que todo estaba en su lugar. Alejandro llegó con paso tranquilo y se sentó a su lado. Pensando en ellos, ¿verdad? Ella asintió. Siempre. Están en cada rincón, en cada espiga, en cada amanecer. Él la abrazó por los hombros. Y nosotros estaremos también algún día, viendo a nuestros hijos cuidar lo que dejamos. María apoyó su cabeza en su pecho. Eso es el alma del campo, Alejandro, no morir nunca, solo cambiar de estación. El sol se ocultó lentamente, dejando una estela dorada sobre los laureles, como una bendición eterna. Y así, entre campos de trigo y canciones de fe, los laureles quedó convertido en leyenda. No de poder, ni de riqueza, sino de amor que renace, de humildad que sana, de perdón que siembra futuro. La hacienda que un día fue testigo de secretos y dolor se transformó en símbolo de esperanza para todo el valle. Y en el corazón de sus tierras, el eco de una voz parecía repetir eternamente: el alma que ama con verdad, nunca se pierde. El tiempo siguió su paso, lento pero sabio,
dejando huellas suaves sobre la tierra y sobre los rostros. Los Laureles ya no era solo una hacienda, era un corazón que latía entre montes, con raíces de amor y ramas de fe. La historia de María del Rosario y Alejandro se convirtió en una enseñanza contada junto al fuego, una de esas que los ancianos narran a los niños en las noches de lluvia. En cada palabra se respiraba una verdad sencilla: los secretos pueden romper, pero el amor siempre reconstruye. María envejeció con la serenidad de quien vivió en paz. Su cabello se volvió blanco como las flores del algodón, pero sus ojos conservaron la misma luz dorada del amanecer. Solía caminar al amanecer entre los trigales, acariciando las espigas y murmurando oraciones. A veces creía escuchar risas lejanas, como si las voces del pasado aún cuidaran el lugar. Alejandro, con el tiempo, se volvió su sombra fiel, su compañero en el silencio y su fuerza en los días cansados. Los Laureles prosperó como nunca. Donde antes hubo ruinas, ahora había escuela, capilla, huerto y comunidad. Los hijos de los antiguos peones se convirtieron en maestros, médicos y soñadores. El campo dejó de ser tierra de obediencia y pasó a ser tierra de oportunidades. María sonreía al verlos crecer. «Mira lo que Dios puede hacer con una semilla de fe», decía. Y Alejandro respondía: «Él no plantó una semilla, María, plantó tu alma en esta tierra». Y ambos reían, sabiendo que el amor, cuando es limpio, deja raíces eternas. En los días de fiesta, el pueblo entero subía a los Laureles. Había música, comida y oraciones. En la entrada, una placa de madera tallada decía: «Aquí floreció el perdón, y con él, la esperanza». Los viajeros se detenían a leerla, sin saber que detrás de esas palabras había una historia de dolor redimido. María, sentada en su mecedora, miraba el ir y venir de la gente y pensaba que la vida, como el campo, necesita tormentas para florecer. «Nada que no haya sido probado por el fuego puede dar fruto duradero», murmuraba. A veces, al caer la tarde, María escribía en su cuaderno de tapas viejas. Sus nietos corrían alrededor, riendo. «¿Qué escribes, abuela?», le preguntaban. «Historias que el viento no debe olvidar», respondía. En sus páginas, mezclaba el pasado y el presente, la voz de su madre y la de su padre, la fe que los sostuvo y el amor que los unió. Sabía que algún día el tiempo cerraría el libro, pero también sabía que las palabras tienen la fuerza de las raíces, quedan escondidas, pero nunca mueren. Alejandro la acompañaba en cada día gris, con la paciencia de quien aprendió que el amor no se demuestra en gestos grandiosos, sino en la constancia. Le preparaba el té, le cepillaba el cabello, y a veces se quedaban mirando el horizonte sin decir nada. «¿En qué piensas?», le preguntaba él. «En todo lo que superamos», respondía ella. «Y en que el dolor, cuando se ofrece a Dios, se vuelve milagro». Él le tomaba la mano, y el silencio se hacía oración. Los Laureles se volvió un lugar de peregrinación. Gente de lejos llegaba buscando consejo o consuelo. María los recibía bajo el roble grande, el mismo que había presenciado todas las promesas. «No soy santa», decía con humildad. «Solo aprendí que la fe se demuestra amando, incluso cuando duele». Algunos lloraban, otros sonreían. Todos se iban más livianos, como si en esas tierras el alma encontrara su descanso. Alejandro la observaba desde lejos, convencido de que el campo la había convertido en una luz viva. Una tarde de invierno, el cielo se cubrió de gris, y la bruma descendió sobre los cerros. María sintió en su pecho una calma extraña. «Hoy el viento sopla distinto», dijo. Alejandro la miró con preocupación. «¿Te sientes bien?». Ella sonrió. «Perfectamente. Es solo que, creo que alguien me llama». Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, María se quedó dormida con una sonrisa serena, sosteniendo su rosario y su cuaderno.
Afuera, el viento silbaba entre los trigales, suave, como una canción de cuna. Al amanecer, Alejandro la encontró en paz, con la cabeza recostada sobre las manos. No hubo llanto, solo un silencio hermoso, el mismo que tiene la tierra después de la lluvia. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro. «Descansa, mi amor», murmuró. «Dejaste la tierra lista para florecer». Ese día, todo el pueblo subió a los laureles. No fue un velorio, fue una siembra de amor. Colocaron flores blancas bajo el roble y oraron en silencio. El viento, otra vez, sopló con dulzura. Los laureles quedó al cuidado de sus hijos y nietos, que siguieron las enseñanzas de María. Cada año, en el aniversario de su partida, el pueblo se reunía para celebrar la fiesta del alma, donde se agradecía por las lluvias, las cosechas y los milagros sencillos. Alejandro, ya viejo, hablaba a los niños. Todo esto existe porque una mujer humilde decidió creer. Y cuando una mujer cree, el cielo se inclina sobre la tierra. Nadie olvidó su nombre. María del Rosario se volvió leyenda de amor y fe. Con el tiempo, el cuaderno de María fue publicado en todo el país. Llevaba por título El eco del trigo. Sus palabras viajaron lejos, pero en cada lectura, la gente sentía el mismo aroma de tierra y perdón. Era como si cada frase llevara dentro el sonido del viento de los laureles. Muchos dijeron que al leerla se sentía una paz que no tenía explicación. Alejandro, al sostener el primer ejemplar, lloró en silencio. Tu voz sigue viva, amor mío. Y el mundo la escucha. Años después, cuando Alejandro también partió, lo enterraron bajo el mismo roble, junto a ella. La tierra, agradecida, cubrió su descanso con flores silvestres. Nadie lloró su muerte, todos celebraron su vida. En las noches tranquilas, los trabajadores juraban oír risas entre los árboles, y el viento que corría entre las espigas parecía susurrar, «Aquí sigue el amor». Nadie dudaba de que, en aquel rincón del mundo, el cielo y la tierra se daban la mano. Los nietos de María siguieron cultivando los laureles con el mismo espíritu. Enseñaron a sus hijos a rezar antes de sembrar y a dar gracias antes de cosechar. La casa grande se mantuvo abierta para quien necesitara refugio o pan. Y en cada amanecer, la luz dorada que cruzaba los ventanales parecía la misma de siempre, cálida, limpia, eterna. Porque cuando el amor se siembra con humildad, ni el tiempo ni la muerte pueden arrancarlo. En los atardeceres del valle, cuando el viento sopla fuerte y las espigas se inclinan como en oración, la gente del pueblo dice que María vuelve. Que camina entre los trigales, con su vestido claro y su medalla brillando al sol. Que acaricia las flores y sonríe al cielo, como quien conversa con Dios. Nadie teme ese rumor. Todos saben que el alma buena no se va, se queda en los lugares donde más amó. Y los laureles, desde entonces, nunca volvió a conocer el olvido. Y así, entre el rumor del viento y el canto lejano de los grillos, la historia de María del Rosario se volvió eternidad. Una mujer sencilla, nacida en la pobreza, que transformó la culpa en perdón, el miedo en amor y la tierra en esperanza. Su nombre sigue siendo pronunciado con respeto, no como leyenda, sino como verdad viva. Porque en el alma del campo, el amor no se cuenta, se siembra, se cuida y se deja crecer. Y eso, dicen los viejos del valle, es la verdadera cosecha del alma.